Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. La mejor decisión que podemos hacer a lo largo de nuestro día es detenernos un momento, tomar un tiempo para la lectura de la palabra del Señor, hablar con nuestro Dios Todopoderoso, descansar en Él y de esa manera acercarnos un poquito más en una relación plena con este Dios maravilloso. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy continuamos en la lectura del primer libro de Samuel. Es el capítulo número 17 y estamos partiendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 11. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Preparados para la batalla. Preparados para la batalla. ¿Sabe usted que la vida cristiana es una batalla diaria? Todos los días nosotros enfrentamos batallas espirituales, guerras espirituales, donde de alguna manera estamos librando esta situación, ya sea contra nosotros mismos, contra nuestra carnalidad, ya sea contra estas filosofías del mundo que de alguna manera nos tratan de atraer, o bien contra Satanás mismo, el diablo, que de alguna manera con sus estrategias trata de confundirnos. ¿Sabe? Estas batallas diarias que nosotros tenemos tienen que ver con la tentación, tienen que ver con las dudas, tienen que ver con el desánimo, tienen que ver con la falta de fe, tienen que ver con este asunto que incluso nos llena de tristeza, de dolor, o incluso cuando tenemos algún problema en nuestro cuerpo con algún tipo de enfermedad, entonces la duda llega a nuestra alma. ¿Cómo podemos entonces ir hacia adelante en medio de esta batalla espiritual, en medio de esta guerra espiritual? Creo que lo fundamental es aprender que tenemos un Dios muy poderoso, muy amoroso, que está con nosotros y que nos acompaña en cada momento de nuestra lucha. Me gustaría compartir contigo por lo menos 3 cosas que yo logro rescatar de este precioso pasaje de la Escritura y que tiene que ver precisamente con este asunto, estas batallas diarias. Cómo nosotros entonces entender que hay batallas y que necesitamos estar listos y preparados. La primera cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: las batallas pueden ser imprevistas. Así es. Observa cómo dice el primer versículo de esta escritura cuando dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Y sabes, de repente habíamos dejado en el capítulo anterior la situación con Saúl, con David, ¿verdad? Que David ya estaba ayudando a Saúl en medio de la situación, pero ahora de repente en este primer versículo dice que los filisteos se reúnen y reúnen sus ejércitos listos para la guerra. Y fíjate lo que dice el versículo número 3. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, quedando en el valle entre ellos. Pero lo que me llama la atención precisamente se encuentra en el versículo número 4 y dice así: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, oriundo de Gat, que medía 6 codos y 1 palmo de altura. En la versión Dios habla hoy nos dice que la altura era de 3 metros, para que tengamos una idea. Y dice el versículo número 5: en la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Cuando te digo que esas batallas son a veces imprevistas, es porque es cierto que nosotros entendemos que en nuestro día a día vamos a tener ciertas luchas, ciertas batallas, ¿verdad? Como te dije, contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Esto es obvio. Pero muchas veces las maneras en cómo se manifiestan esas batallas son muchas veces imprevistas. El pueblo de Israel no contaba que de repente iba a aparecer un gigantón
tan alto como de 3 metros, llamado Goliat, y que los iba a increpar de esa forma, con todo su armamento, con todo su equipo. Y sabe, muchas veces nosotros también de repente vamos por la vida y de repente nos aparecen esos grandes gigantes, de repente nos aparecen esas cosas imprevistas que nosotros de repente no sabemos cómo manejarlas, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en nuestro matrimonio o ya sea incluso en la vida con nuestros hijos. Así que, número uno, entonces, estas batallas pueden llegar a ser imprevistas. La segunda cosa, estas batallas también pueden ser desafiantes. Observa cómo dice el versículo número 8 en adelante. Dice así: Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y ahí está el gran desafío. ¿Sabes? La palabra desafío precisamente tiene que ver con esta ausencia de fe. Cuando hay un problema y de repente no hay de dónde agarrarse, eso es un desafío. Y es lo que está haciendo Goliat, está desafiando a los israelitas. Y muchas veces a nuestra vida llegan situaciones muy desafiantes, momentos en donde nosotros de repente nos encontramos que hemos perdido el trabajo, de repente observamos que las deudas se nos van incrementando, de repente nos encontramos en un problema muy grande en nuestro matrimonio, de repente observamos la conducta de nuestros hijos y vemos que hay un perfil que va completamente equivocado y estamos perdiendo el corazón de nuestros hijos. Ese tipo de situaciones podrían aparecer en nuestra vida como grandes gigantes que nos presentan un gran desafío. Y ese desafío es como que el gigante nos dice: no vas a poder. Y comienza a decir cosas, así como este gigante se está levantando y les está haciendo este desafío. Muchas veces nosotros oímos voces de ese tipo, ¿no? Que te dicen: no vas a poder sanar, no vas a poder restaurar tu matrimonio, no vas a poder guiar a tus hijos, no vas a encontrar un mejor trabajo, la vida se te va a complicar, no vas a poder lograr vencer ese tipo de pecados. Y esos gigantes, como grandes gigantes tipo Goliat, llegan a nuestra vida con un gran desafío. Y esto me lleva a mí a la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón. Las batallas pueden ser también atemorizantes. Fíjate cómo dice la escritura en el versículo número 11. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿Sabe? En medio de las batallas de la vida, puede ser que nosotros nos atemoricemos, nos llenemos de miedo, incluso que perdamos el ánimo y de repente nos confundimos y de repente no sabemos cómo reaccionar y muchas veces incluso perdemos nuestra confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Quiero recordarte que nuestro Dios es maravilloso, que es más poderoso que cualquier gigante que se quiera levantar en tu contra. No permitas que si de repente estás enfrentando un momento de crisis, una enfermedad, una situación que sale de tu control, no lo veas como algo que Dios no puede ayudarte. Tenemos un Dios que nos puede sostener, tenemos un Dios que nos puede ayudar, tenemos un Dios que nos puede permitir que sigamos adelante. No permitas que el desánimo, que el temor, que el miedo ofusque tu mirada y sobre todo, al final de cuentas, aprendamos a confiar en este Dios maravilloso que está siempre, siempre pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Bendigo tu día, bendigo tu vida, que el Señor te ayude a enfrentar cada una de estas batallas y que logres reconocer que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado con gran amor y con su gran misericordia nos cubre para poder seguir adelante. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.